Siendo las 7:05 en Israel, les damos a todos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro programa Imaginando y Creando el Futuro Juntos, que es patrocinado por Maccabi Mundial en su departamento latinoamericano, por CLAM, la Confederación Latinoamericana Maccabi, y por JCC Global. Tenemos con nosotros hoy acá varios invitados que en un momento vamos a presentar. Mientras tanto, les pedimos a todos poner su celular o su computadora en speaker mode para que puedan ver a la persona principal que va a hablar. Cambiar su nombre es muy importante para nosotros, saber quién estuvo aquí con nosotros hoy. Entonces, si pueden poner su nombre y de dónde son y cuál es su institución, nos ayudará muchísimo. Y saluden en el chat, por supuesto. Lo que les acabo de explicar, de poner side by side, se ve mucho mejor cuando hay presentaciones en pantalla. Y van a estar todos en mute. La dinámica siempre va a ser que sus comentarios, sus preguntas, se van a pasar por el chat y nosotros vamos de alguna manera a hacérsela llegar al expositor. Sus comentarios también. Tenemos aquí 17 países representados y por supuesto Israel. Los que entraron en este momento y no saben cómo conectarse a la traducción simultánea, hay un mundito en la parte de abajo de sus pantallas y pueden escoger una vez que pinchan el mundito su idioma y es importante que pongan en mute el idioma original para escuchar mejor. Quisiéramos hacer un resumen de la sesión anterior, la interesantísima sesión en la cual el rabino Bergman nos dio su visión y además 3 comunidades compartieron también su visión del why, el porqué del judío en el centro comunitario, club, hebraicas, estadios y diferentes instituciones. ¿Qué hace el why dentro de estas instituciones y cuáles son los nuevos retos, desafíos, amenazas, oportunidades que nos brinda la situación? Algunas de las cosas que ustedes mismos dijeron. Lo que hace que nuestros JCC sean judíos son cuestiones culturales, tradiciones, vínculos con el Estado de Israel, valores que promovemos. Otra cosa que dijeron, sería interesante poder hacer una agenda en común, trabajar en conjunto, hacer menos actividades cada uno y mejores. Esto en cuanto a actividades judías. El contenido judío es lo que diferencia a la institución de cualquier otra sociodeportiva. Cada vez que hacemos algo, el contenido o la gota judía es la clave. ¿Cuáles son riesgos? Algunos de los riesgos que ustedes mencionaron. En el uso de la tecnología para los judíos, por supuesto, en el JCC. ¿Por qué pagar por algo que tengo gratis? Es una de las amenazas que ustedes vieron, o riesgos. Hay saturación de eventos, muchísimos eventos hoy en día online con contenido judío. Puede que no podamos recuperar a los que se fueron, no se hayan acostumbrado o descubierto nuevas ofertas culturales, sociales, deportivas, extracomunitarias y posiblemente no vuelvan. ¿Cuáles son las oportunidades que nos brinda esta nueva era? Mayor llegada a gente que no está institucionalizada. Necesidad grande de incluir a la juventud en los círculos de toma de decisiones, y esto es un tema que vamos a tratar hoy. Romper el paradigma y encontrarnos de otra manera. Crear un ambiente judío, no solo en los espacios religiosos, sino en los culturales y sociales, y que sea relevante para todos, que se mencionó que realmente podamos nosotros atender a todas las denominaciones religiosas que tiene el judaísmo. Hoy tenemos una persona muy especial con nosotros, es el señor Zach Bodner, y también tenemos unos invitados de JCC Global. Le voy a pedir a Smadar Barakiva, a quienes todos ustedes conocen, quien es la directora ejecutiva de JCC Global, que salude a los invitados que tenemos hoy de JCC Global y que presente brevemente al señor Bodner. Hola amigos, hello my friends. I'm very glad that today we have with us some special guests. Steve Seiden, who is JCC Global President from New Jersey, joining us. Menachem Ravivi, JCC Global Chair, joining us from Jerusalem. And Jane Gelman, past President of JCC Global, joining us from Milwaukee. I want now to introduce our guest speaker, Zach Bodner. Zach Bodner is the Executive Director, the CEO of the Oshman Family JCC since 2013. He really led this JCC to great achievements and created excellent new programs such as Burning Mensch and Zionism 3.0 conference.
Before joining the JCC, Zach served for 14 years as the Pacific Northwest Regional Director of the American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. He writes extensively on Jewish peoplehood and other Jewish and Zionist matters. He holds a master's degree in philosophy of religion and theology from Claremont Graduate University, and he earned his bachelor's degree from Yale University. He also graduated from Stanford Business School Executive Program for Nonprofit Leaders. For us, Zach is a JCC Global Fellow. He participated in our JCC Global Amitim program, and he has now close partnerships with Poland, with Krakow, and with Ramat HaSharon, Israel. So without further ado, Zach, the floor is yours. Después de que hable Zach Bodner, vamos a tener la posibilidad de escuchar a Diego Goldman sobre qué esperan los jóvenes de los centros comunitarios, que es un espacio de interés y atracción para las jóvenes generaciones, si de verdad lo puede ser. Vamos a tener un video muy interesante que se produjo con jóvenes, y 3 de esos jóvenes que hablaron en ese video van a estarnos con nosotros para poder responder sus preguntas y cualquier comentario que ustedes puedan tener sobre el video y sobre, en general, qué puede ser para los jóvenes interesante en el JCC. Antes de que comience Zach, y mientras las traductoras podemos empezar a ver cómo funcionan este videito. Now the floor is yours, Zach. That was very nice. Thank you. Metsuyan. Look, I just want to say, first of all, Boker Tov, or Erev Tov, I guess it is in Israel, Buenos Dias. Thank you again, Smadar. Thank you, Annabella. It's great to see you, Steve Seiden and Menachem and Jane. It's just great to see so many old friends and meet so many new people on this call. I do have a tendency to talk fast, so I will try to talk slowly, but we're family. Nachnu mishpacha, nosotros somos familia. So feel no problem interrupting me, really. I have a little bit of Spanish. I took Spanish in school growing up, and when I studied in Israel, I spent most of my time hanging out with the Argentinian Jews, so my Spanish was better than my Hebrew, and then it all got all messed up. So now I can't speak anything well, not even English. But it's great to be with you today. I've been asked to talk about the future of JCCs, what the future JCC will look like. In fact, the future of all Jewish life. I'm not sure I'm qualified to represent the Jewish community in general, much less the JCC movement, but I will try. I do represent my small corner of the globe here in Silicon Valley. So what I'd like to do is talk about 4 things. Smadar asked me to start with telling you a little bit about myself, and then I'll tell you a little bit about what our JCCs are going through here in the States, and specifically mine. Then I'll speak a little bit about kind of future of Jewish life, and then finally, the future of JCCs. But what I thought I would do is I thought I'd start by sharing a story. I feel like I want to take you back to this moment, the fall of 2000. I was sitting in my office in downtown San Francisco, which was overlooking Market Street, which was the main artery in downtown San Francisco. And I was working for an organization called AIPAC at the time, the American Israel Public Affairs Committee. And my colleagues and I, we heard this loud noise coming outside from the street. We looked out and there was a big rally, a big protest. And of course, this was San Francisco, so there's a rally every other day, it seemed like. But this one was different. And so we went downstairs to look, and we saw on the street, this was not just a pro-Palestinian rally, but this was a big anti-Israel rally. They were waving Palestinian flags, but they were also burning Israeli flags. In the middle of San Francisco, they were burning Israeli flags. They were chanting, "From the river to the sea, Palestine will be free." And I was overwhelmed with anxiety and frustration and anger. And as they were burning this Israeli flag, I wanted to jump into the middle and pull it out, but my friend held me back. And after the protest moved by, I went in, I grabbed this charred remains of this Israeli flag, and I hung it up on my wall as a reminder. This was a reminder for me of what I was fighting for, what I was fighting against. Because as an American Jew,
an American Jew who cares deeply about Israel, this is my heart and soul. I was raised in California. I was raised by two Reform Jews, which means in English parlance and in American, they're not religious. We were kind of Chiloni Jews, is what they would say in Israel. But this was my Jewish identity. I was a soccer player. That's who I was. I had this mullet hairstyle, and I wore Adidas tracksuits, and I had a gold soccer ball necklace. But then when I turned 16 and I took my first trip to Israel, everything changed. I spent 8 weeks in Israel, and that's when I knew that these were my people. Israel was my home. I bought a big, giant Magen David necklace, and I wore the Magen David necklace with my soccer ball necklace. I wore these two necklaces. You can make your own judgments about me, but I realized that I needed to come back. So I went back to Hebrew University for my junior year studying, and I played Hapoel Yerushalayim soccer there a little bit. I made best friends of my life. I ended up marrying my Besheret, Ronit, who I met in Jerusalem. Years later, Ronit and I got married. We now have 3 wonderful kids. And a lot's happened between now and then. 25 years have passed, and I've spent the last 25 years of my life devoted to ensuring that the Jewish people remain one people. That's my mission in life. That's my calling and my passion from the moment I left Hebrew University till today. That's what I have devoted my life to doing in various settings. My first job after graduating college was working with the JCCs in Los Angeles. I was working with teenagers, taking them to Israel during the summer, working with them during the school year. I led the Maccabi delegation in 1997. Then I went to graduate school. I studied philosophy of religion, theology, Zionist thought, Jewish history. And from there, I shifted into politics. And I learned how to make change politically. I worked for a senator, and then I went to AIPAC. And so from 2000 till 2013, I ran the Pacific Northwest region of AIPAC. That's from San Francisco area. And I loved it. It was quite the time to be at AIPAC. I started in the beginning of 2000 when peace was about to break out. And by the end of that year, of course, the rallies in the street, I showed you the imagery, and the second Intifada had been launched. And it was quite a time over the last, over almost 14 years. And then in 2013, I joined the JCC. I joined the JCC in Palo Alto as the CEO. I've been there almost 7 years. And I came to the JCC, I wasn't looking to leave AIPAC, but I came to the JCC because I have a vision for the Jewish future. And I apologize to you, Jane, and Steve, and any of my other friends and colleagues from the East Coast, but I think the last 100 years of American Jewish life was built by the Jews on the East Coast. And I think the next 100 years of American Jewish life, at least, will be built by the Jews in Silicon Valley, in the Bay Area. I believe that we have the resources out here. We have the mindset, which is the innovative, break things, move fast and break things. Plus, we have the disenfranchisement with the old way of doing Jewish. So you combine those 3 things, and this will be the place where we build the next 100 years of American Jewish life. And I wanted to be a part of that, and that's why I joined the JCC. So from academia to politics to the nonprofit world, my singular vision has really been about ensuring that the Jewish people remain one united people. I spend all my time thinking about that. But recently, there have been some major challenges to my JCC and the JCC system and all of your JCCs. Like many of you in Latin America, our model is also a fee-for-service model. So 90% of our revenue, it comes from membership, it comes from tuition, it comes from program fees. We have lost almost everything. With the coronavirus lockdown over the last 100 days, we have no money coming in from any of those programs, except for a little bit coming from fundraising. And just this week, I had to lay off 1/4 of my staff, which has been very, very painful. And we're trying to determine what our future will look like as an institution. We're trying to think about in Silicon Valley, in California, in America, what the future is going to look like. For example, for us in the JCC world in America, what will the fitness center membership model look like? For most of us, the majority of our revenue comes from fitness. It's sustained us for 100 years. But what's going to be our business model going forward? The fitness industry is changing. It will no longer allow us to sustain jamming as many people into a class as possible or in a studio. So how does that change? The next question we're asking is, how do you sustain Jewish online? Is that here to stay, or is it just temporary? Can you mash up
the online and the in-person. It's mutually exclusive, this idea of what we do, which is building community and being socially distant, right? Those two things, they don't sit well together. So how do we use online to supplement what we're doing, recognizing that it just cannot replace it? We're also asking our question about this ability to communicate like we are across time zones, across language barriers. How do we convene, breaking down religiosity and gender barriers? I know in your last lesson, the speaker talked about the breaking down of walls between denominations. And I totally agree, but what else is going to come crashing down right now? We're also asking our question about how the young people are reacting to this moment. They're embracing social activism, right? The racial justice movement is exploding, not only here, but all over the country. My son is a huge fan of soccer and he watches the English Premier League. I don't know how many of you watch that, but all of those teams have changed their jerseys. They've changed the names on the back, so it doesn't say that the name of the player, it says Black Lives Matter. This is something that's taking off globally, as you well know. So with our young people embracing social activism and tikkun olam as their main Jewish value, how is that going to change the future of life? What role do JCCs need to play in the social impact space? We are all struggling with these issues, not just you. You're not alone. And in fact, if I can be honest here and confess something, I'm actually a little bit jealous of what your JCCs have been able to create. From what I know of the JCCs in Latin America, you are what I strive to become. You are the center for the Jewish community. Many of you have community centers, but you also have synagogues. You also have schools. You have robust sports programs, Maccabi, and you have strong cultural programs. You are the Jewish place for the Jews in your community. You are the place for people to gather and find meaning in their lives and build connections. And I've always dreamed of that for our JCC. But here, the JCC is just one place, one option for the Jews to connect. They have so many places to choose from here, right? And that's both good and bad. We don't have a Jewish ghetto here because, thank God, many of the non-Jewish institutions, they embrace us now for the most part. But that also means the other side of that coin is that many non-Jews are a part of our JCCs as well. In fact, we have more non-Jewish fitness members than Jewish members. Think about that for a minute. And most of the JCCs in the Bay Area also have more non-Jewish members than members. Our preschool families and our camp families are Jewish and non-Jewish. And I don't mean intermarried. I don't mean where there's one spouse that's Jewish and one that's not. We have that also. But I'm talking about where both parents are not Jewish. And when I talk to these families, when I ask them, why do you send your kids to our preschool? They tell me point blank, it's because we love Jewish values. I'll tell you a story. There was a preschool family where neither of the parent was Jewish. They were sending their kids to our preschool, and I sat with them. I said, why do you send your kids to our preschool? I'm not saying no thank you. I'm saying we love having you, but tell me why. And they said, because we love Jewish values. We love that you do Shabbat. They told me, we love that you do Shabbat every Friday. In fact, that now we have every Friday night in our family, a family Friday night dinner. We don't call it Shabbat. We're not Jewish, but we have family Friday night dinner. We unplug our cell phones. We sit. We talk to each other. We do challah. This family, this non-Jewish family, is now making homemade challah every single Friday night. They told me they were going on a camping trip and they had to pre-bake their challah so they could sit in front of a campfire to have their family Friday night ritual, which was challah. I have kids in my preschool that are not Jewish. Neither parent is Jewish. And over Hanukkah and Christmas, they want to light Hanukkah candles in their homes. And their parents are like, what are you doing? You're not Jewish. And the kids are like, yes, I am. I am Jewish. Let me tell you. So this is one of these things it's beautiful and it's wonderful, but we have to embrace that that's the future. So when your young people are coming to you, asking you to open your doors to the wider community, to stand up for social justice causes outside the Jewish community, like Black Lives Matter, you have to listen to them. I'm encouraging you to listen to them. It's inevitable. It's inevitable. So you might as well go ahead and embrace it and not have to respond to it. I want to tell you that I think that you will be where we are in 10 to 20 years. And you'll look like us. And that means that you'll have a mix of Jewish and non-Jewish families. And you'll have children who will be intermarrying. They'll be marrying non-Jews. If it's not already happening, it will happen. And the key is to embrace that as well. I'm not suggesting you go out and advocate for it.
I'm not suggesting you say this is the future and we should be jumping on it and encouraging our children to do it. But I'm simply saying it's going to happen. So you might as well embrace it and not fight it. You might as well see it as a +1 and not a -1. And it's very challenging for some who are more traditional, but it is coming soon to a JCC near you. So what that means is I think that we're evolving. So Judaism is evolving yet again. We've evolved time and time before. In fact, I think we've evolved twice before. We're living in a moment that I call Judaism 3.0, and we're now on the eve of evolving to Judaism 4.0. Here's what I mean by that. Judaism 1.0. This was Judaism 1.0, the Judaism of the Mishkan period, right? We were wandering in the desert. We were a portable people. Our spirituality traveled with us. We took the ark, the Mishkan, and we went from place to place. Then we settled in Israel. And that was the beginning of Judaism 2.0. We built the temple, right? We had a home, Jerusalem. The temple was destroyed. We built a new temple. And we lived there, and people made pilgrimage there. And that was the center of our Jewishness. That was Judaism 2.0. And then in the year 70 CE, the second temple was destroyed, and that began Judaism 3.0. That began the Judaism of the diaspora, of dispersion. That's why so many of you live in Latin American countries. That's why I live in America. And yes, we're going back to Israel, but there's still so many of us who over the last 2,000 years have lived in these communities. But now we're at an inflection point. Now we could be pivoting to Judaism 4.0. Why? Because of 5 factors. I want to share with you 5 factors that I think are creating this moment. Number 1, affiliations to old institutions are dropping. Oops, I went too far. Let me try to go backwards. I think that you may be seeing this in your own communities. We're definitely seeing this in America. The Pew survey has said that only 1/3 of American Jews belong to a synagogue. Think about that. Only 1/3 of American Jews belong to a synagogue. I don't know what the numbers are in Latin American countries. But while the older Jews are wringing their hands and shrine Gevalt over this, it's not a terribly bad thing because a lot of the young Jews are getting involved Jewishly, but with new institutions. They're starting things like Moishe House and Urban Adamah and Wilderness Torah and At the Well. They're getting involved with BBYO and they're doing Jewish summer camp. They're getting involved with social justice causes as a way of showing their Jewishness. So the young Jews are not moving away from Judaism, but they're moving away from the old institutions. And that's a trend that we have to pay attention to. Number 2, shifting, what I call shifting ethnographics, okay? Defining who is Jewish has been flipped on its head, right? From ethnicity to conversion to matrilineal descent. I'll tell you another story. There's a Japanese woman who sits on our board of directors. She's not Jewish. She did not convert to Judaism, but she married a Jewish guy. The Jewish guy could care less about being Jewish, but she's the one who cares about this culture. She's taking the kids to Hebrew school. She's making Shabbat. She's making the Passover Seder. So in this couple, who's Jewish? You tell me who's Jewish. Is it the husband who was born to a Jewish mother but could care less? Or this Japanese woman who never convert but is living a Jewish lifestyle? I think the future is going to be one in which we all choose to have to be Jewish or do Jewish. Like, you know, they talk about this term, I don't know how it translates to Spanish, but a Jew by choice. You know this term? A Jew by choice is somebody who converts to Judaism. I think in the future, we're all going to be Jews by choice. Number 3, this is the first time ever in Jewish history where there's both a strong Jewish homeland and a strong Jewish diaspora. It's never existed before. There's been one or the other, but we now have a strong sovereign Jewish state in Israel, and we have a strong diaspora where many of us are able to be proud Jews, and we have leadership in our Congress, in our political parliaments. We are able to be strong and proud. It doesn't mean that anti-Semitism has gone away. That would be nice, but unfortunately it's getting worse. But we do have now the same number of Jews living outside Israel as living inside Israel. And that's something that's never existed before. And we now have to find a way to live together, to talk together, to work together. We have to find a way to coexist because right now we're talking past each other, and that has to change. Number 4, we also have a broadened sense for how people are finding their sense of belonging, their sense of meaning. People are meeting their chevra, their besheret in a variety of ways, right? It's a spin class, it's a yoga class, it's a book club,
It's a Burning Man experience. It's maybe a Black Lives Matter march or rally. People are finding their ways to connect and make meaning in their lives outside of the synagogue, outside of the JCC, and outside of the church, outside of the mosque. This is something that's not just unique to the Jewish community, right? So because this has been happening, and this has been happening for a while, this isn't unique to the last 10 or 20 or 100 years, but people are finding their sense of meaning and connection and belonging outside of their religious institutions. So we have to think about what that means as a trend. And finally, the fifth trend is that science and technology are changing everything. Everything. This was before COVID, right? COVID lockdown has forced us to do gatherings like this. But before even COVID forced us to do Zoom gatherings, I mean, think about what scientists were creating. They were coming up with these VR goggles where maybe you can stand at the base of Mount Sinai and participate in Revelation. Think about this. We have a Shabbos elevator in Israel, but now they're developing self-driving autonomous cars. What happens when they develop a Shabbos car? Tesla's not that far away from you being able to get in your car and it can just drive you wherever. They're developing plant-based meat, right? So you can have hamburgers that are not made of meat. And one rabbi in New York has already hechshered bacon coming from a cloned pig because they say it's not really a pig, it's just cloned, it's not real meat. So what does the future show for science and technology? What about DNA testing? What about this idea of connecting with each other by Zoom and AI? So I think that brings us to a moment where everything is crashing. Our whole system before is crashing, and we have to think about how we engage with our old Weltanschauung, our old way of looking at the world, and what does innovation mean? And so that brings us to what I call Judaism 4.0, right? Are we in this other moment where a few hundred years ago, if you were Jewish, it defined everything about you and defined where you lived, how you dressed, what you ate, who you married, what job you had. But today, if you're Jewish, it's just one piece of your identity. We all have multiple identities, but maybe you're Jewish and you're also a dancer. Maybe you're a soccer player. Maybe you're a student. Maybe you're a Colombian. Maybe you're American. Maybe you're a volunteer. Maybe you're a lawyer. Jewish is just one piece of that. And now you have to choose where it fits within your identity, right? So maybe it's not even your operating system, your OS. Maybe it's not 4.0. Maybe it's an app. Maybe it's an app on your phone. And our hope is that we can just get it on the front screen so that it's not just one on the back screen that you have to swipe to, right? Think about how Jewish is not your total overarching operating system anymore, at least for our children in America. And maybe that's coming soon to your country. So that brings me to the last part of my presentation today. And I want to have a discussion. I want your really big questions. But the last part is, what does the JCC of the future look like? Our goal as Jewish leaders, I think, should be to be the architects of the Jewish future. That's what our vision is at our JCC in Palo Alto, to be the architects of the Jewish future. We have to help individuals architect their own Jewish future. And I think in this new era of Jewish peoplehood, we need to think about doing Jewish, not being Jewish, but doing Jewish, which is Tachlis, right? The doing is Tachlis. So we have this great acronym that we use at our JCC, Tachlis. You know Tachlis, it's Yiddish for brass tacks, for getting down to business. Whenever you're in one of these Jewish meetings and somebody just talking way too much, you could say, Nu, let's get down to Tachlis. It stands for the following 7 things. Number 1, the T is Tikkun Olam. Part of our Jewish ethos is repairing the world. It's giving back, it's volunteering, it's tzedakah. This is how many of our young people are embracing their Jewishness. It's their social activism. That's the T in Tikkun Olam, in Tachlis. It's Tikkun Olam, and that's a major part of Jewish identity and Jewish peoplehood today. The A is art and culture. From literature to theater to food to humor, this is all about our art and our culture. And for a lot of people, that's all they do. They eat bagels and they watch Woody Allen movies, and that makes them Jewish. That's okay. That's a part of their Jewish identity, and it is legitimate. Number 3 is community. How do we gather? How do we bring together Jews and non-Jews, by the way? How do we demonstrate our core values by coming together and building off of each other and using each other's networks in times of need, whether it's for Shiva, whether it's when people are really suffering, or in great times of joy and simchas as well. Number 4, the H for holidays and rituals, right? How do we gather for the beautiful holidays that every Jew around the world knows, the Hanukkah and the Pesach, right? The Rosh Hashanah and the Yom Kippur, but also how do we make holidays that are a little bit more obscure, like Shavuot
and Lag BaOmer, how do we make them more meaningful today? How do we use the rituals to bring out these moments in life, whether it's a 13-year-old's bar bat mitzvah, a wedding, a bris? These holidays and rituals are what's going to define the future of Jewish life as well. 5 is the L, learning, right? Learning how we study. It is a core part of who we are. We're the people of the book. So it's not just the old books. It's not just the Torah. It's not just the Tanakh. It's not just the Talmud. It's also studying the new canon. It's studying the new Jewish authors as well. I think that the books of Philip Roth and Nathan Englander are just as important for Jews to be studying today as the Zohar. That leads me to the I, which is Israel, of course. Israel is our homeland. It's a part of our soul. I think you in Latin American JCCs are doing a much, much better job than we are in America with connecting the Jews to Israel. Your Zionism is where I aspire to be in many ways, and we have to do a better job of connecting through our Hebrew, through our Israeli brothers and sisters, and that's the I. And finally, the S is Shabbat and spirituality, right? How do we connect to Shabbat? Achad Ha'am is famous for saying it's not that the Jewish people have kept Shabbat, but Shabbat has kept the Jewish people. The S is really a central part of who we are and what we do. So through any element of these 7 tachlis elements, we are going to be connecting with our Jewishness, and people are going to choose 1 or 2 or 7. They're going to choose different elements of this, and the JCCs need to be hubs. So I'll just end with this. Look, Thomas Friedman wrote in his latest book this great quote that I will never forget. He said, what's the biggest taxi cab company in the world? Uber. It doesn't own a single taxi. What's the biggest hotel company in the world? Airbnb. And it doesn't own a single hotel. What's the biggest retailer in the world? Amazon, and it doesn't produce a single thing. And what's the biggest publisher of content in the entire world? It's Facebook, and it doesn't own a printing press. And his message is, these are now hubs. They're platforms for pushing out other people's content. Other people are the content creators, and we have to be the content providers. It may not be that we create our own content, although sometimes we might. It may mean that we push out other people's content. How do we as JCCs become a hub? How do we become a platform? How do we become an amplifier of other people's content? Right now, I had to do something tragic this week. I had to cut my arts and culture program. It destroyed me, but I have no money to do it next year, and not knowing when we're going to be able to gather again in large groups, I can't put together a big 300, 400 person cultural arts hall and fill it with a show or a musical concert or a speaker. So I can't have an arts and culture program. But guess what? Other organizations out there are still doing arts and culture, and I can live stream it. I can put their content on my website, so I can be a hub for other organizations' content. That's how you are a content provider and not just a content creator. You all know the story. I'll end with this Yavna moment, right? In 70 CE, you know the story of the Romans. They were sacking Jerusalem. They were burning it to the ground. And Yochanan ben Zakkai realized we need to get out of the old city walls. The Jewish zealots were not letting anybody out. And Yochanan ben Zakkai realized if nobody gets out of the old city, Judaism could die forever. So he faked this plan. He made this plan to fake his own death. He had his students build his coffin. They snuck him out in a coffin, literally faking his own death. They got him by the Roman guards, by the Jewish zealots, and they brought him to the tent of the Roman general Vespasian. And as he popped out of the coffin, and Vespasian was shocked, he greeted Vespasian. He said, "Hail Caesar." And Vespasian said, "I'm not Caesar. There's a Caesar in Rome." But at that very moment, a messenger came to say that you are Caesar, because the Caesar in Rome has been killed. And so Vespasian turned to Yochanan ben Zakkai and said, "What do you need? How can I grant you a wish?" It's kind of like a Disney story. And Yochanan ben Zakkai famously said, "Give me Yavna and its sages," right? We've learned this term. Give me Yavna and its sages. Yavna, it was a little school. And what Yochanan ben Zakkai did in that school is he evolved Judaism. He took it from Judaism 2.0 to Judaism 3.0. He said, how do we turn the temple, which is no longer, into synagogues? How do we turn the priesthood, which is no longer, into rabbis? How do we turn animal sacrifice, which is no longer, into prayer? So he evolved Judaism to a modern place, which we've been practicing for 2,000 years. And now we may be in a moment where we have to once again evolve Judaism to a new way of doing Jewish. And that's what we, as leaders in the JCC movement globally, have the blessing to be able to be a part of. It's a very exciting time. It's scary, but we can do this, and I know we can do this together, and I'm thrilled to learn from all of you.
So with that, Smadar, Annabella, I turn it back to you, and I thank you all very much for being a part of today. Thank you so much, Zach, for your incredible words. Let me see if you have any question from the participants. Somebody has something to point out or question, please put it in the chat. You don't? Well, maybe I can make a question for you. Zach, how do you make decisions in your JCC? How do you envision the future? What are the things that you're taking into consideration for nowadays to make decisions? It's a very good question, Annabella. I have a big coin that I flip every day and no, ani tzochek. I'm just kidding. I don't flip a coin, obviously, but here's what I do. I consult with a lot of friends and experts and people in the field who know a lot more than I do. The JCCA is a wonderful network. JCC Global is a wonderful network. I talk to my friends and colleagues and ask them what they're doing. I learn from other experts. I read a lot. And I'm trying to do the following, Annabella. The futurists say, don't try to make predictions, but look for the signals, right? So I've been trying to read the signals and determine what design criteria do I need to create out of these signals for the future of my JCC. So for example, we now know one of the signals is, okay, people are not going to be able to gather in large groups for a while, right? We until there's a vaccine or a regular treatment. So if we cannot have big gatherings, what does that mean for our space? What does that mean for our big Yom Ha'atzmaut celebrations? What does that mean for Maccabi games? What does that mean for even our preschool classes have had to shrink from 20 to 10. So a signal is looking at size. Another signal is a lot of people are going to be hurting right now because they've lost their jobs. The economy is suffering. So what role can we play in the community to help people with the need, right? Not only how do we build up a big scholarship fund to help people to afford to participate in JCC programs, but how do we help people who are suffering from food insecurity? How do we help people who may have lost their homes? How can we work with the local social service agencies and Jewish family and children services to offer maybe mental health care? You know, that's another signal, and that's how the JCC can look to the future. So I think about the future that way, Annabella, by looking at signals, figuring out design criteria, and then moving off of that. Great. There are some questions here, it's very interesting. Some of them are, our communities have an immense age gap. How would you advise to implement change, maybe attractive to young people without leaving seniors out? I will read some of the questions so you can make one answer. Sure. Did you came out to have non-Jewish population in your JCC? I know it's something from the country, but you can explain. How do you deal with the more Orthodox members of your community who don't look at these would-be Jews with so good eyes? Okay, do you think that to include some religious and Jewish identity things in your institution, it makes assimilation more delayed, maybe? Yeah. Okay. All right, let me start with there. So I'll go backwards. The questions about how do we have more religious and Orthodox and traditional members of our community, and how do we bring them in? We have an Orthodox kollel on campus. We have a shtibel where Orthodox Jews, and not just Orthodox Jews, but they come to gather. We've made space on our campus for those folks who really care about traditional learning and traditional davening. It's not run by us. It's another organization in the community. Again, we're playing the role of the hub where we're bringing them in. We have an all-girls Orthodox Jewish high school on our campus as well. So we've made our campus warm and welcoming to the Orthodox community, but we also have non-kosher food at our cafe, right? We also have, as somebody else asked, a lot of non-Jews on campus. So we try to mix both. And there's intermixing and there's not intermixing, right? The folks who don't feel comfortable in the Orthodox community swimming with those of the opposite gender are not going to do that. So sometimes we have a little bit of a kerfuffle. Sometimes we rub up against each other and we have to have a conversation because it's not always smooth.
there are challenges, but we always have kosher options at our cafe as well, right? That leads me to the question about the non-Jews who are part of our community. Look, I think it started before I got here. It started years ago, but the reality was our economic model couldn't be sustained just by serving the Jewish community. At a certain point in time, when the non-Jewish institutions and clubs and fitness centers opened up to the Jewish community no longer had to only go to the JCC. Remember, the JCCs started out as the YMHA as a reaction to the YMCA. The YMCA started, and then the Jews said, well, we need a YMHA, a Young Men's Hebrew Association, as a place for us. Our third place, our Hamakom. And now the YMHA's name has become the JCC. But the reality is that it started because Jews weren't allowed in the non-Jewish spaces. But 50 years ago, these non-Jewish spaces started to open up to Jews. So the Jewish spaces started to shrink, and we said, we need to open up to non-Jews. The key is to hold on to your Jewish neshama, your Jewish soul. The key is to not just become a non-Jewish institution that gives lip service to the J, right? So that comes back to the very first question that you asked, Annabella, which is how are we incorporating the Jewishness into what we do? And we combine it very much with the Israeli way of doing things secularly, right? We have big, beautiful Shabbat festivals and big, beautiful Yom Ha'atzmaut festivals and a Rosh Hashanah in the park, right? Where for Tachlis, instead of doing tashlich, instead of doing bread in the stream, the kids blow bubbles. Like, we try to be innovative and be creative. And that's another way that we're bringing together different age groups. Somebody asked a question about how we're bringing in different age groups. That one's not always so easy. And I had to make a tough decision right now about whether or not I was going to continue our senior programming because seniors can't gather. Fortunately, we had a big grant and the money's covered that. So we have cut the programming in half and we're just doing it online right now. But seniors need that lifeline. The online connection is what's keeping them right now alive when they're just kind of sequestered in their own homes, totally isolated. So I feel like it's a blessing to be able to do senior programming. The last thing I'll say, Annabella, is that on our campus, we have 200 apartments that seniors live in. We have a senior living facility, and it's integrated into our campus. It's not like we just took the seniors and we pushed them off to the side. So we send our preschool kids up to do Shabbat with them on Fridays. They come to participate in the songs. So we try to integrate these. We have an Adopt a Savta program, but it's not always easy, right? It's something that you have to really engineer. It doesn't happen organically, but we can do it if we're thoughtful about it and we have the resources. In this current environment, it's a big question mark because we don't know where our resources are going to come from. Thank you so much, Zach. There are some concerns about this kind of picture you are telling us, you are showing us, because in comparison with South America, some of them are saying, thinking about the future, they're not believing that this is something sustainable, like have too many non-Jews inside of an institution only that they have together today. Maybe in Argentina, they have some non-Jewish in Brazil, but in other little countries or communities, they don't have the mixing. So for them, it's very threatening, this model, but we see the future from your perspective. Maybe it's good to hear your perspective to be prepared for something like that, for a more open world. And I just Annabelle, want to add something, just that yes, we're always talking about an integration. We are hearing a model, and then I think the group itself will have to discuss and see what you take and what you leave aside. It's a different culture, it's a different mentality, but I think it's interesting to note the global trends and the far-reaching ideas and the innovation and the courage to take some of the most important things in the JCC today and to say maybe they will not be there tomorrow. So I think we wanted to challenge you. It doesn't mean that we wanted you to adopt it tomorrow morning. Of course. But I will say the following. Look, I'm not advocating, right? There's a difference between, I'm not saying to you, you have to go out there and encourage people to intermarry. I'm saying it is happening.
and you can either embrace it. It's like Fiddler on the Roof, right? Like in the beginning, Tevye tore his clothes and he sent his daughter off and he didn't want to have anything to do with her. But by the end, he realized, this is my daughter, right? So at a certain point, we're going to have to embrace what is coming our way anyway. I think 20, 30 years ago, we never would have imagined that there would be transsexual rabbis leading congregations, right? 20, 30 years ago, we may not have imagined that there would be African-American rabbis leading congregations or Korean Jewish rabbis leading congregations. And in America, it's happening. So it may not have reached Latin America yet, at least maybe not in the numbers that it has in America, but we have to recognize that what starts in Silicon Valley goes everywhere else. So it'll get to you sooner or later, and you may not want to embrace it lovingly, but you're going to have to embrace it at some point. Thank you so much, Zach. Because of time, we don't have more time to have more questions, but I will send it to you and maybe you can reply and I will get them to all the more questions. You have a lot of more questions. So thank you so very much for your kindness or for being with us today. And thank you all the board of JCC Global that is here with us today. I just want to thank you, Annabella. It's so inspiring and heartening, and I love looking out and seeing 100 participants from Spanish-speaking countries and Hebrew-speaking countries. Like, it gives me so much hope in this moment of darkness. This is a true moment of light where I realize that we have this mishpacha. We are all together, and I love being able to look outside my own little bubble and see this. So I'm so grateful to you and Smadar for giving me this blessing of this opportunity. Thank you, Zach. Thank you so much. Ahora vamos a tener con nosotros una visión de un joven latinoamericano que se llama Diego Goldman. Muchos de ustedes habrán escuchado de él o lo conocen y van a poder saber de la boca de él cómo ha sido el trabajo con jóvenes. ¿Qué significa hoy en día para los jóvenes un espacio como un JCC, como un centro comunitario? Y vamos a ver de qué va todo este tema de los jóvenes. A continuación, y apenas él termine, vamos a ver un video donde muchos de los jóvenes que nos acompañan en nuestras comunidades, 9 comunidades, dieron sus opiniones y sus consejos a los dirigentes, y eso va a ser muy interesante para después poder tener un intercambio con 3 de estos jóvenes, con Ilan Eisner de FLF América Latina, que es de México, con Andy Tazara de FEJLA, la Federación de Jóvenes Judíos de Latinoamérica, que es su presidente de Chile, y con Jacob Rodríguez de Lazos, Costa Rica. Sin más, entonces, le doy la palabra a Diego Goldman. ¿Cómo están todos? Gracias, Annabella. Es un gran placer estar aquí y ver a muchos amigos con los que comparto hace muchos años muchas cosas que hago. Me presento, mi nombre es Diego Goldman, soy argentino, vivo en Buenos Aires, soy psicólogo, tengo un máster en psicología organizacional y empresarial, trabajo como consultor, tengo una consultora en desarrollo organizacional que trabaja con empresas en Argentina y en Latinoamérica, y con ONGs, obviamente, y con organizaciones comunitarias. Trabajé, muchos años dentro de lo que es la vida comunitaria judía, mucho dentro del movimiento macabeo. Soy un macabeo y me da mucho orgullo estar aquí compartiendo también con ustedes. Y pertenezco a Maccabi Buenos Aires actualmente, así que lo tenía que decir. Una cuestión de identidad. Y después de trabajar muchos años dentro de la comunidad judía, como profesional incursioné en lo que muchos de nosotros hacemos, que es el voluntariado, siendo parte de equipos voluntarios, y hace 6 años creé un proyecto que se llama Lazos, que es una plataforma de innovación judía, que tiene como misión fortalecer la vida judía en Iberoamérica, y que funciona justamente como una red de jóvenes profesionales, adultos jóvenes de entre 25 y 45 años, que hoy tiene miembros en 60 ciudades de 20 países, y que tiene como grandes focos el networking profesional internacional y el desarrollo de proyectos innovadores judíos
justamente que fortalezcan la vida judía local. Y una de las cosas que me motivó a crear lazos tiene que ver con haber vivido desde adentro de la vida comunitaria institucional las grandes resistencias que tienen las instituciones para motorizar el cambio. No solo para identificar la necesidad del cambio, sino para motorizarla, y acá cada institución está quizás en otra fase. Y es cierto que en general los grandes cambios vienen de los bordes, ¿sí? de los frames, y me parece que existe una función fundamental que tiene lazos, que es empezar a investigar y ser el laboratorio regional judío de nuevas prácticas para que después las instituciones puedan identificar quizás algunas prácticas que no les sean amenazantes e incorporarlas. Entonces, un poquito con todo esto y con todos los años de trabajo con jóvenes y que he compartido de los que están aquí con varios, les voy a hablar un poco. Bueno, cuando empezamos con Anabela a pensar este espacio, una de las preguntas que surgen y que me suelen hacer es: ¿qué esperan los jóvenes de los centros comunitarios? Y yo creo que la misma pregunta contiene una trampa, y es pensar que los jóvenes esperan algo. Lo que las instituciones veo que frecuentemente hacen es preguntarle a los jóvenes qué quieren, cuando los jóvenes justamente no quieren nada. De esto les habrá pasado, ¿no? De preguntar y que les digan: no, la verdad que no quiero nada. Porque pueden tener necesidades de algún tipo, y prácticamente en ningún caso ellos crean que la comunidad podría ayudarlos en sus necesidades, como por ejemplo que les aumente el sueldo, o tener más sexo, o conseguir un trabajo mejor, o conseguir más clientes, o aumentar la rentabilidad de sus negocios, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es que tienen muchos intereses y preocupaciones propios de la etapa de vida que están transitando, y lo que también sabemos es que existe una preocupación comunitaria respecto de la continuidad de la vida judía de los jóvenes, y que no es una preocupación de ellos. Entonces, lo que pasa es que cuando son niños, uno los lleva a los espacios comunitarios; cuando tienen hijos, regresan o regresamos por nosotros mismos, y ahora en ese momento, por primera vez, tenemos que atraerlos a espacios a donde no sabemos ni siquiera qué ofrecerles. La problemática de la relación con los jóvenes con las instituciones es compleja y multidimensional, y la verdad que me gustaría abordarla de esa forma, haciendo como una diferenciación un poco esquemática. La primera que voy a desarrollar es lo que llamaría algo como psicológico evolutivo. Tal como en la vida misma, en la adolescencia, en la adultez temprana, hay una necesidad de independización de los padres y de construir autonomía, ¿no? De descubrir nuevos modelos, de reconocer, de conocer el mundo, de reconocerme a mí mismo quién soy y de desarrollarme, de entender qué quiero, qué elijo. Y hay algo que tenemos que entender, que es que las instituciones generalmente cumplen un rol maternal, de cuidado, de contención, de plena atención, de la cual por el propio momento evolutivo los jóvenes buscan salirse. Y esto es una relación muy importante para comprender. Entonces, la problemática de los jóvenes con las instituciones, me gusta graficarla con esta situación. Supongamos que mi hijo de 23 años quiere irse de casa porque ya está harto de convivir conmigo y con mi esposa, ¿sí? Con sus padres. Entonces busca su espacio, sus tiempos, aire fresco, autonomía, y ya está grande y siente que es momento de crear su propio espacio, obviamente. Bueno, a mí en mi casa se me liberó una habitación, entonces empiezo a ver que empieza a trabajar, se busca un espacio para trabajar, una oficina, un cowork. Entonces, liberada ya esta habitación, los padres comenzamos a insistirle de por qué no la convertimos en oficina, ¿no? Así ya deja de pagar ese cowork, que finalmente lo que le da es espacio, internet y café, cuando acá podría tener todo eso y mucho más, y gratis, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que será la respuesta? Bueno, obviamente no, ¿sí? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es el afuera, y el afuera está afuera.
Y algo así pasa con las instituciones, y esto es una variable imprescindible a tener en cuenta. A veces parece que el interés de las instituciones estuviera más centrado en que vuelvan al edificio que en la misión y los objetivos reales, que es sostener la relación, sostener el vínculo de los jóvenes con la vida judía y con su identidad judía. Y entonces quedan limitadas las alternativas institucionales a cero cuando no surge nada nuevo. También pasa muchas veces que los adultos les hablan a los jóvenes como chicos, y entonces se juega un como sí que los jóvenes obviamente perciben. Y a la vez que el mundo y el mercado hoy es impactado y desarrollado por emprendimientos y nuevos modelos desarrollados por jóvenes, en las instituciones regidas por adultos, en general mayores de 50 años, el lugar que se le da a los jóvenes de entre, supongamos, 20 y 35 años, es un lugar obligado, como quien pone un cupo femenino en una comisión directiva porque se ve bien ponerlo, pero no confía en su real capacidad, ¿sí? Hablo de problemáticas actuales. En esas interacciones los jóvenes perciben la subvaloración, porque son, o sea, estamos hablando, cuando decimos jóvenes, y ahora acá tenemos a Ilan, a Andrés y a Jacob, es un reduccionismo total. Estamos hablando de profesionales exitosos que hacen a la realidad actual, no son el futuro, son el presente, de la sociedad, de los mercados, de la actividad económica, etc. Entonces esa subvaloración la perciben, cuando al mismo tiempo, obviamente que en la selva de la vida, encuentran mucho más oportunidades de valorización real que en estas instituciones parentales que los siguen tratando como hijos y como niños. Entonces, todo esto, si quieren, refleja esta compleja relación madre-hijo en la relación de los jóvenes con las instituciones. Esta es la primera variable. La segunda tiene que ver con el momento de vida y los focos de interés que tienen. Cuando empecé con Lazos, una de las cosas que, con el objetivo de atraer al público de adultos jóvenes que estaban fuera de la vida institucional, lo primero que hicimos fue hacer un research, ¿sí? Una investigación casera que hicimos y que hoy seguimos reafirmando con el tiempo, y que me parece que hay muchas cosas que dijo Zach antes que me parecen muy interesantes y que coinciden con esto, y que es que los jóvenes, el research dio que los jóvenes tienen 5 principales drivers de interés, que para nosotros fueron el desarrollo profesional, el desarrollo personal, esto sería el desarrollo propio de ellos como personas y familiar, el desarrollo económico, el turismo, o sea, viajar, y vivir experiencias significativas de vida, que Zach lo nombró como la búsqueda de sentido de pertenencia, ¿sí? Estaría por ahí adentro. Y es cierto que más allá de estos drivers no podemos hablar de los jóvenes, ¿sí? Así como no podemos hablar de los adultos, y debemos segmentar a públicos que son muy heterogéneos y muy dinámicos, ¿sí? Dentro de los jóvenes tenemos los solteros, los de bajo caudal social, o sea, los que buscan tener amigos, los emprendedores, los que buscan capacitación profesional, etc. Y uno de los grandes errores que veo que cometen las instituciones es poner a todos en la misma bolsa y proponer cosas que finalmente a nadie o a pocos les interesa. Y creyendo saber qué puede ser exitoso, otros que no son ellos, o sea, adultos o gente que, voy a poner categoría dirigentes y categoría donantes, proponen cosas que no suelen terminar en éxito. Y aquí tenemos un montón de variables que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Que es, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Quién lidera? ¿A dónde será la actividad? ¿Quiénes participan? ¿Qué dice de mí que participe de esa propuesta? Que es un tema en sí mismo enorme a tener en cuenta y da para una charla aparte. ¿Qué me van a pedir a cambio? ¿No? O sea, ¿cuál es la barrera de compromiso a la que me enfrenta participar de esa actividad institucional, etcétera, etcétera? Miren, una de las cosas que a mí más me llaman la atención de las dirigencias comunitarias es cómo empresarios y profesionales exitosos muchas veces en las mesas directivas dejan de lado algunas prácticas básicas que realizan en sus empresas. Es como que hay un cambio paradigmático muy llamativo.
Y en esto, al igual que harían con cualquier público potencial cliente en sus empresas, algo fundamental, más allá de preguntarles a los jóvenes qué les gusta, obviamente es investigarlos y hacer también lo que sería benchmarking, ¿sí? Pero no a nivel comunitario, sino a nivel general. No comparar con qué hacen otras instituciones que es exitoso, sino empezar a investigar más allá de las fronteras de la vida judía. Yo escucho mucho la frase de los jóvenes no están, y la verdad sabemos que es una falacia, ¿sí? Los jóvenes sí están, la pregunta es ¿a dónde están? ¿Qué consumen? ¿Por qué ahí? ¿Qué les atrae? ¿Con quiénes lo hacen? Etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al ejemplo de armarle la oficina en casa, no solo la cuestión es descubrir, por ejemplo, que van a, no sé, que van a tomar café a Starbucks, ¿sí? Porque ahí el primer error sería comprar 1000 vasos de café de Starbucks y decirles que vengan y que lo tomen en la institución, ¿sí? En el edificio, que es lo que, de hecho, muchas instituciones hacen, no con el café de Starbucks, pero sí con muchas otras cosas. Y ahí todas las variables alrededor del café son tanto o más importantes que el café en sí mismo, ¿sí? Me refiero al lugar a donde toman el café, a quién va a esa cafetería, Starbucks, qué dice de mí tomar café en Starbucks, cómo me compromete con Starbucks ir a tomar un café ahí, etcétera, etcétera, ¿sí? Para ponerlo en un lugar muy gráfico. Entonces, ahora volviendo a lo que decía de la heterogeneidad que hay dentro del universo de los jóvenes, probablemente cada institución deba evaluar a qué públicos les interesa apuntar y cuál es el valor competitivo institucional respecto de otras propuestas que hay en el mercado, ¿sí? Algo que Ilan en otro espacio, y después lo van a escuchar y lo va a decir, es ¿por qué habría de elegirte a vos para participar de tus actividades? Y ese valor competitivo debe evaluarse no desde los ojos de los mayores de 50 que hacen a la dirigencia o a la dirección institucional, sino al público que se intenta captar. Y en relación a esto, me gustaría saltar a un eje central de este análisis, que es el referido a el cambio de paradigmas y a lo que llamamos los modelos mentales, que lo habrán escuchado nombrar. Voy a decir algo que es obvio, pero que en este análisis es importante ponerlo, y perdón que vaya tan rápido, pero tengo muchas cosas para compartir con ustedes, y lo más rico va a ser que ustedes lo puedan llevar a sus mesas con sus equipos para empezar a darle vueltas a todo esto. Esto obvio que voy a decir es que el mundo cambió muchísimo en las últimas 3 décadas, a un ritmo vertiginoso, y eso lo sabemos, mientras que las instituciones, la verdad que lo hicieron muy poco. Algunas más y otras menos, pero la brecha que hay hoy entre las instituciones y el mundo exterior se fue acrecentando notablemente, y tiene que ver con esto que les decía al principio de las instituciones como espacios muy resistentes. Un ejercicio que podríamos hacer sería recordar el funcionamiento y las propuestas, los modelos de trabajo que tenían sus instituciones en la década del 90 respecto de ahora, y ver qué cambió. En lo personal, cuando lo pienso, encuentro algunas variaciones tecnológicas, pero la verdad que no encuentro mucho más. No cambió mucho más del 90 para hoy. Quizás ustedes pueden encontrar algunas cosas que sí, pero no creo que encuentren los cambios tan radicales que se dieron en el mundo social, económico, laboral, familiar, etcétera, dentro del mundo institucional. Y esto no quiere decir que siempre es bueno que todo cambie, para nada, no quiero decir eso. Pero muchas veces nos veo como las viejas administrativas luchando contra la informatización. ¿Se acuerdan? Las administrativas que trabajaban con las fichas y donde había todo un mundo de conocimiento de cómo organizar la información y dónde encontrarla y todo esto, y que esa expertise de cómo trabajar y de cómo interactuar con el mundo, de repente se derrumbó con la llegada de las computadoras y hubo una resistencia muy fuerte de la llegada de las computadoras. A veces yo veo a las instituciones y a los dirigentes estar en ese mismo lugar, ¿sí? Acá en Buenos Aires sería los taxistas peleando contra la llegada de Uber, o uno lo podría llegar a pensar como alguna manifestación de los carteros contra Gmail. Habrán escuchado, y si no lo hicieron, me gustaría presentarlo, a un
referente de nuestros tiempos que me parece súper interesante, que se llama Zygmunt Bauman. Bauman es para los que no lo conocen, es un sociólogo y filósofo judío polaco que desarrolló una terminología que marca lo que en general llamamos como modernidad y posmodernidad. Él lo llama modernidad sólida y modernidad líquida. Pueden encontrar videos de él en YouTube, falleció hace muy poco, creo que en 2017, van a ver charlas, entrevistas a este viejito que es la verdad un genio. Y lo traigo porque muchos de los problemas que tenemos hoy son porque los jóvenes justamente viven en un mundo líquido, de lo que él llama líquido, en constante cambio, mucho más flexible, y las instituciones siguen viviendo y ofreciendo solidez, ¿sí? Siguen ofreciendo esta rigidez. ¿Y a qué me refiero? En el mundo en que vivimos hoy, las instituciones tradicionales, y no me refiero solo a las judías, entraron en crisis y se transformaron. Estoy hablando de las instituciones centrales, la familia, el trabajo, y así como la construcción de identidad, los espacios físicos, el uso de los espacios físicos, en realidad cambiaron mucho. Y se los voy a poner en ejemplos prácticos. Hace unos 30 o 40 años, un adulto joven se presentaba a sí mismo como hombre o mujer, aspiraba a tener una familia tipo, en general depende, 2, 3 hijos, se definía como un tipo de judío, ¿sí? Judío tradicionalista u ortodoxo, conservador, reformista, trabajaba en un lugar al que iba todos los días, y era un lugar en el que pensaba estar muchos años. O sea, había un recorrido, una trayectoria planificada laboral de estabilidad que hablaba de éxito, ¿sí? La estabilidad era igual a éxito. Tal vez hasta retirarse, ¿sí? Si era de clase media, trabajaba para ahorrar y para comprar una casa o poder viajar, tener una buena vida una vez estando jubilado, retirado, etc. La construcción de identidad de esa persona en ese momento se sostenía entonces en unos pocos aspectos más o menos rígidos, y las trayectorias de vida, decimos, eran más o menos previsibles. Ahora, volvamos a este mundo, al nuestro, y donde trabajando en un espacio de cowork, con trayectorias promedio, hoy se calculan más o menos de 25 cambios de trabajo a lo largo de su vida, etc. También lo que antes era presencial, cada vez se hace de modo más virtual, y bueno, obviamente que con esta pandemia lo vimos muy potenciado. Lo que las instituciones hacen muchas veces hoy, entonces, sería algo así como intentar que los jóvenes firmen un contrato de trabajo por 40 años en el mismo lugar. Y eso ya no existe, no les interesa, no es sexy, no los ayuda a crecer, y la verdad es que tampoco hablaría bien de ellos. El mundo sólido, que habla Bauman, de las trayectorias predefinidas, de las identidades rígidas, de las relaciones para toda la vida, de la postergación del disfrute y hay que trabajar para mañana tener éxito, ya no existe. En sus palabras sería algo así como: no me pidas más que me ponga tu camiseta, que no pueda ir a ningún otro lado, que me defina de una sola forma, que vaya a tu edificio y me digas cómo son las cosas, porque no es más este mundo. Y muchas veces a los jóvenes, la verdad que les seguimos hablando así, y les seguimos pidiendo estas cosas. Diego, Entonces, sí. escuchamos a los jóvenes. 2 minutos. ¿Cómo? Guerra para escuchar a los jóvenes justamente sobre lo que tú estás diciendo. Perfecto, perfecto. Entonces, antes de pasar a los jóvenes, lo que les quería decir es, me parece muy importante que en este análisis de cambio de paradigmas tengan en cuenta realmente cuál es el mundo en el cual viven ellos, cuál es el mundo que le estamos ofreciendo nosotros a las propuestas, y empezar a flexibilizar y encontrar realmente cuál es la importancia de lo que buscamos, ¿sí? La misión y los objetivos de lo que buscamos, porque a veces parece que los medios se confundieran con los fines, y estamos tratando, parece, más de atraerlos al edificio, a pedirles que estén, que buscando realmente lo que queremos, que es la continuidad de su vida judía y de su participación y de su identidad judía para formarse y formar a sus familias judías a futuro. Bueno, dale, Ana. Excelente, excelente, Diego, excelente tu exposición. Vamos a mirar un video en este momento que hicimos con 15 jóvenes
de diferentes instituciones y comunidades y vamos a compartir lo que ellos piensan. Creo que de alguna manera las instituciones judías necesitan replantearse y resignificar y volver a cuestionarse qué es lo que quieren hacer. Y he visto una atracción tremenda de los jóvenes en proyectos no institucionales, en la forma en que trabaja la gente fuera de las instituciones, y los jóvenes ahí sí quieren estar y sí quieren pertenecer. He entendido que las comunidades tienen que empezar a replantearse estos valores que quieren transmitir, ¿no? Y cómo poder atraer a los jóvenes que se identifiquen con ellos. Creo que esa es la intención, que después de esta pandemia las comunidades salgan transformadas y resignificadas en todos los sentidos, porque si no los jóvenes no van a estar ahí adentro, no les atrae. El desafío de muchas comunidades es lo artesanal versus lo industrial. En una comunidad con 5.000 socios, ¿cómo haces para llamar uno por uno para saber quién es dependiendo no cada comunidad y cada espacio? Lo artesanal te termina ganando porque sentís que básicamente tenés más llegada. Todos nos peleamos por el mismo pucho de personas. En que si vos le apostaste a un chico a que venga a Shabbat a tu comunidad o a tu deporte, no sabés cuánto tiempo va a tardar. Lo mejor que vos tenés que hacer en ese tiempo es brindarle la mejor experiencia posible para que algún día venga y diga, acá quiero volver. Una pregunta que para mí hay que traer hoy sobre la mesa es si existe el judaísmo vía Zoom o vía Instagram. Es decir, ¿es eso una forma de generar comunidad? Los jóvenes debemos ser protagonistas y tenemos la oportunidad de ser protagonistas. Vamos a volver a necesitar ese empuje que tuvieron nuestros abuelos de jóvenes a la hora de crear instituciones o de crear estructuras comunitarias. Yo creo que la pandemia sí va a traer cambios, sí es momento de que nos transformemos, de que empecemos a ver de qué manera podemos cambiar esta idea de que la comunidad pues son las cuatro paredes, como decían antes, y realmente llevarlo a valores en común, a qué compartimos. Mantener a la gente en contacto hace que uno quiera seguir involucrado y hace que uno quiera seguir pues dando un poquito de sí. Yo voy a hacer mi esfuerzo para que esto siga sucediendo y que no se acabe aquí, que no sea el fin, sino que sea un nuevo comienzo. Gracias a tanto a la crisis y todo lo que hemos vivido, siento que la comunidad se une más aún por eso. Es importante que se forme esa generación de relevo. Los jóvenes universitarios buscan otros espacios. Ahorita están buscando más emprender, que la comunidad tiene todas para dar ese tipo de actividades. Actividades de emprendimiento, actividades de innovación. Necesito que alguien me provea alguna actividad para mí, para yo también formarme. Intenta una mesa directiva hacer una actividad para jóvenes sin involucrar a los jóvenes en la organización, y entonces queda una cosa que no es atractiva. Creo que las instituciones son las que van a tener que evolucionar y cambiar. Creo que hubo un cambio importante sobre el uso de la tecnología. Tuvimos que migrar absolutamente todas nuestras actividades a redes sociales, a Zoom, etcétera, etcétera. Y creo que esa es una cosa que no debemos de perder, aunque podamos regresar a la forma presencial. Dar la facilidad a nuestros socios de mantener estas actividades por medio digital. Ahora, por el otro lado, vivimos una sobreoferta de actividades terrible. Si cada quien está jalando para su lado, pues finalmente todos terminamos con una actividad con poca gente y todos luchando por ese mismo público. El nivel de confianza que nos tienen a los jóvenes cada día es mayor. Por ejemplo, en los Juegos Macabeos que tuvimos hace un año, los jóvenes éramos encargados de algunas de las actividades más importantes de todos los juegos. Confíen en nuestras habilidades de tomar el liderazgo, porque es verdad, no tenemos la experiencia que tiene un miembro de la mesa que lleva 30 o 40 años trabajando por la institución, pero tenemos esa nueva forma de pensar, esas ganas, esa iniciativa. Y sí siento que esta parte de la pandemia, todo esto que ha sucedido, nos ha traído muchas cosas buenas. Siento que nos ha dado la oportunidad de reconectar muchísimo. Nosotros mismos jóvenes hemos comenzado a comunicarnos con las personas mayores en nuestra comunidad, que son las que más se están distanciando, y hemos logrado conseguir una manera de mantenerse en contacto, seguir unidos, y me parece que eso ha sido algo bueno que nos ha traído esta pandemia. Y creo que también es bueno escuchar qué está sucediendo en cada comunidad, cómo se manejan los jóvenes. Los jóvenes están buscando gente profesional
gente que tenga, sean como role models para ellos, donde puedan trabajar. Y creo que aconsejaría mucho ese tema de profesionalizarse como instituciones y replantear el tema de todo el sistema de voluntariados con profesionales jóvenes. Me parece que es un tema importante. Es que tenemos que cambiar el paradigma y tenemos que cambiar de darle prioridad a la cantidad y pasar a la calidad, dejar de pensar en volumen y pensar en valor. Una actividad exitosa o un servicio religioso exitoso se mide por la cantidad y volumen de personas que están, y le hemos dejado de poner atención al valor. Si yo llego a un lugar y me dan valor, yo voy a regresar por eso que recibí. Si fue simplemente me sentí un número en medio de un volumen enorme de personas y no recibí nada especial que me tocara a mí como persona, posiblemente no regrese. Diferentes formas de manifestar nuestro judaísmo o bien de relacionarnos con él. Creo que las instituciones nos permitan esa diversidad, porque dentro de la diversidad o lo diferente es donde se va a construir como lo que va a interpelar a los jóvenes. Es reconstruir o reconfigurar los modelos que tenemos. Por ejemplo, si yo, yo fui a Macay toda mi vida de chica y yo veía que el presidente siempre era varón, viejo y demás, y yo no me veía que nunca iba a poder tener lugar en una comisión directiva en mi club, porque siempre eran espacios que no veía nada con lo que me identificaba. A los 20, 22 me fui del club porque no había más nada para mí ya. Pensar en las redes sociales como los nuevos dispositivos que nos pueden llegar también a reunir a todos, no solo en tiempos de cuarentena, sino también como una forma de generar comunidad. Está más que claro que hoy en día estamos en un mundo extra e intracomunitariamente hablando, donde los jóvenes sí somos protagonistas a nivel social, ideológico, y justamente somos nosotros los que tenemos las herramientas más claras para suplir esas demandas, y es bueno que sigamos a discutir en espacios como este del futuro, de nuestras comunidades. Yo creo que las comunidades van a dirigirse hacia un foco más social en el futuro cercano, es decir, por ejemplo, lo que hace Cadena hoy en día, yo encuentro que es maravilloso, que los jóvenes se voluntarizan para activamente ayudar a la sociedad. Si yo digo, quiero que los 50,000 personas de la comunidad judía de México vengan al Deportivo, es algo que no va a suceder. Enfoquémonos en qué queremos y deleguemos. Si delegas vas a lograr hacer equipo. Una posibilidad de generar un esquema nuevo en el que esté incluido el activismo, trabajo social, inclusión, y sobre todo esto genera un valor agregado. Esa es la pregunta que se tienen que contestar las comunidades. ¿Por qué voy a ir contigo y no con alguien más? Se acabó la idea de que porque naciste en una cuna o en tus venas corre una sangre, entonces está garantizado que vas a pertenecer a una institución, o a un marco o a una comunidad. Entonces tenemos que empezar a contestar a esa pregunta de qué valor te ofrezco y entender que competimos con toda la oferta de opciones que están afuera y que no son comunitarias. Número 1. Número 2, muy importante también entender que la forma de subirse a la ola de los cambios que vienen con el tema de la pandemia y cómo se va a reconfigurar el mundo también después de esto, no es simplemente hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, pero ahora hacerlo por Zoom. Eso es un error inmenso y que ya se está empezando a dar. No se trata de adaptar lo que estábamos haciendo, sino de replantear lo que hacíamos y pensar cómo podemos ahora entender la realidad y hacerlo de forma mejor. Si las comunidades dicen entender la importancia que tiene la juventud, hay que invertir en juventud. Nosotros tenemos aquí adentro, en mi cabeza y en la de todos los que están aquí, hay infinidad de fórmulas, ideas, proyectos y formas de hacer que todo lo que ustedes quisieran que pase con la juventud empiece a suceder. Pero si no hay un apoyo institucional, económico y un respaldo serio,
entonces no se va a lograr. Demostrar con tu actitud institucional lo que eso representa para ti. Invertir de verdad, esforzarse de verdad, y eso va a traer resultados de verdad. Si lo tratas como una prioridad en segundo nivel, los resultados que vas a tener siempre son de segundo nivel. Creo que un poderoso grupo de jóvenes que nos hacen pensar muchísimo en cuáles son sus necesidades, sus sueños, sus ideas. Y quisiera presentarles aquí hoy, saluda un momentico el elegante Ilan Eichner de FLF México. Buenos días, gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias, Anabela. Está Andy Tazara de Chile, el presidente de FEJLA. Saluda, por Hola, favor. buenos días, Anabela, muchas gracias por la invitación y un saludo cálido a todos por acá, un gusto verlos. Y Jacob Rodríguez de Lazos, Costa Rica. Buenos días a todos, la verdad es que un privilegio enorme estar aquí compartiendo con tantísimos líderes, repensando el futuro, escuchando las voces que tienen que ser escuchadas en este momento. Bueno, perfecto. Muy, muy interesante todo lo que ustedes compartieron con nosotros. Estamos tratando de tenerlos ustedes aquí para tratar de que todos los líderes, como ustedes les dicen, que están acá, que son todos realmente líderes de sus instituciones y sus comunidades, puedan conversar con ustedes. Hubo una pregunta que llegó por el email. Voy a leerla, ¿ok? ¿Cómo atraer a los jóvenes? ¿Qué actividad realizar? ¿Qué proponerles cuando ya no practican ningún deporte profesional y no los une nada a la institución? Les pediría entonces que cada uno diga su opinión, si tiene algo para decir, muy cortita. Vamos. ¿Ilan primero o Andy? Andy primero, que lo veo que levantó la mano. Dale, Andy. Bueno, muchas gracias. Quería partir por agradecerle a la familia Macabea nuevamente, porque es una de las pocas instituciones que efectivamente se preocupa de lo que quieren los jóvenes. Acá yo personalmente no tuve la oportunidad de Diego, que estuvo toda su vida muy, muy ligado a Maccabi, pero desde chico fui al Estadio Israelita, veo acá al Mauri, por ahí, y a la Jessie, y también fui al movimiento Maccabi Tzair, que desde mi perspectiva es el movimiento más profesional y uno de los mejores movimientos que he conocido, así que nada, yo trabajo muy de cerca con ellos, así que agradecerles nuevamente. Yo quería en el fondo partir por la analogía que hizo Diego, que me parece imposible mejor que esa, y el caso del Starbucks, ¿ya? Yo paralelo a mi cargo en FEJLA, que es un poco de carácter más, quien diría, político, tuve un cargo de liderazgo comunitario acá en Chile, que fue en la comunidad del Círculo, en Mercaz. Y pasaba mucho que yo veía la voluntad y veía las demandas de los jóvenes que yo coordinaba, que eran más de 150, y justamente pasaba eso, pasaba que dejé de ser invitado a las reuniones muchas veces de directorio, otras veces en el fondo no escuchaban las demandas de los jóvenes, entonces pasaba que me pasaba justamente esto, o sea, que lo esperaban en la sala del directorio, o sea, en la sala de las clases, los jóvenes con un vaso Starbucks con adentro un Nescafé, y decían, es lo mismo, dice Starbucks, y como decía Diego, no se ponían a pensar que quizás el joven estaba buscando una experiencia un poco más allá de eso, en el fondo. Entonces, me encantó esa analogía y quería dejarlo un poco en claro. Yo creo que la juventud hoy en día obviamente ha cambiado, no es la misma juventud que tuvieron nuestros padres, entonces las demandas son distintas. Yo resumidamente diría que hay 5 pilares fundamentales a los cuales apunta la juventud hoy en día. Por un lado es lo académico, a los jóvenes les importa el lado académico, hay mucha información dando vuelta. Por otro lado, y muy ad hoc a esta conversación, el lado deportivo, el lado del deporte, que Maccabi ofrece de manera muy eficiente, lo laboral, cuando ya hablamos de jóvenes post-universidad que buscan oportunidades laborales de todo tipo, lo social, que obviamente lo social tiene una doble cara, por un lado lo social a nivel fiesta, de carrete, como dicen acá en Chile, que los jóvenes hoy en día buscan mucho eso, puede ser negativo o positivo ese punto, pero son sus demandas. Y por último, la continuidad que Diego también muy acertadamente le llamó el sexo, en el fondo. La fiesta, el sexo y todo lo que eso conlleva, que también, queramos o no, es una demanda clara de la juventud hoy en día.
Antes de la pandemia, obviamente era mucho más fácil acceder o invitarlo a estos espacios de cualquier forma, pero ahora hay que obviamente repensar la manera en la que lo vamos a hacer. Y yo creo que bajo esa premisa tenemos tres aristas, la cual es como la responsabilidad de la juventud hoy en día. Por un lado tenemos el hecho de ayudar, por otro lado el acompañar, y por último el entretener. En el sentido del ayudar, no hay mejor expresión para nosotros los judíos que el Tikkun Olam. Hemos visto, y como vieron en el video que también nombré, yo creo que por ahí va la cosa ahora. El tema de Cadena, por ejemplo, y todas las organizaciones, los movimientos juveniles se han preocupado mucho de ser justamente ellos los entes de ayuda a diferentes, tanto organizaciones como personas de las colectividades que necesitan esa ayuda, que quizás la gente de mayor edad no lo puede hacer por razones obvias. Por otro lado, y por el lado de acompañar, los jóvenes necesitamos hoy en día necesidades laborales, tenemos necesidades también, como dije anteriormente, de pareja, de con quién me voy a casar, y todo eso. Y por otro lado, el entretener, donde tenemos charlas, clases de cocina, clases de deporte justamente, y etcétera. Pero para terminar mi punto, yo creo que me gustaría hacer un hincapié en que, si bien la juventud hoy en día tiene un mayor protagonismo dentro de las comunidades, y no en las comunidades, también en lo extracomunitario de todas maneras, también es muy necesaria la voz adulta. O sea, nosotros nacimos, como quien dice, en cuna de oro. O sea, nosotros nacimos en un mundo donde no habían guerras, donde nos era cómodo, en el fondo, podíamos salir sin ningún problema a la calle, donde las cosas nos llegan de muy fácil manera. Y nuestros padres no, nuestros padres nacieron en épocas mucho más complicadas, dictaduras, guerras, etc. Y desde ese punto, o sea, ¿para qué vamos a dejar de nombrar el tema, por ejemplo, de la Shoah? O sea, muchos de nuestros abuelos que llegaron de Europa y tuvieron que desde cero reinventar algo, o inventar algo que no existía. O sea, cómo formamos una comunidad, qué necesitamos y eso. Y en base a ese punto, creo que es fundamental que acá haya un trabajo en conjunto. O sea, acá no se trata de un absolutismo, no se trata de vamos a hablar con los adultos para que los jóvenes sean los que dirijan las comunidades y los adultos ya no tienen nada que hacer, sino hay que aprovechar la experiencia de nuestros adultos y mezclarla con la innovación y la nueva experiencia de los jóvenes, que sin duda para mí esa es la fórmula con la cual nuestras comunidades van a prosperar y van a ser mejores cada día. Muy bien, Andy. Yo diría entonces, antes que hable Ilan, que lo veo ya abriendo su micrófono, vamos a juntar en tu respuesta, y espero que sea un poquito más corta, aunque ya muchas cosas seguramente las habrá dicho Andy. Dice así: ustedes son los líderes de ahora, ¿qué les impide a ustedes entrar en las subjuntas y desarrollar sus ideas y actividades? Y otra pregunta que dice aquí, un momentito, en esta multiplicidad de identidades con las que hoy nos definimos, ¿cuál es la que más peso tiene para ustedes? Si es que podemos generalizarlo. ¿Alguna identidad especial que les interesa profundizar? Y voy a leer una última pregunta. ¿Cuáles serían los puntos básicos a tener en cuenta para que los jóvenes se sientan atraídos a concurrir? Y si es igual, si tendrían el sentido de pertenencia en caso de que algunas actividades del centro comunitario sean compartidas con personas que no son judías, no pertenecientes a la comunidad. Muchas gracias, Anabela. Nuevamente, gracias a todos. Gracias por el espacio. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes hoy. Y me gustaría entonces empezar por el lado de la pregunta complementaria que sugiere Anabela, donde dicen que somos líderes actuales y qué es lo que nos impide de entrar a tomar acción. Miren, desde mi perspectiva personal, lo que a mí me ha tocado vivir, tenemos la fortuna de que la institución de la que soy parte, que es el CDI en México, se ha tomado muy en serio el tema de incluir a los jóvenes. Y hemos tenido la fortuna de poder empezar a ocupar cargos que son de alta responsabilidad. Y se ha puesto un voto de confianza y se han desempeñado algunos en distintas posiciones estratégicas de la institución. Entonces, como sugerencia para todos, yo lo que creo que es fundamental para poder abrir este espacio y para que empiece la transformación
que va a llevar a cabo la juventud de las instituciones es abrirles el espacio, darles el voto de confianza. Y para nosotros ha sido algo que ha dado resultados muy buenos. Por supuesto, es poco a poco ir incorporando, poco a poco ir abriendo espacios para que puedan tomar puestos, pero algo fundamental es incorporarlos al esquema de trabajo y al organigrama de la institución. No generar un esquema paralelo para los jóvenes, no generar el Kids Club, el lugar de los chiquitos, la mesa aparte de donde se sientan los grandes y donde se sientan los chicos, sino integrarlos de verdad, darles una responsabilidad seria y donde se dependa de su trabajo para sacar adelante ciertos objetivos. Esa es una primera recomendación. En segundo lugar, piden que hablemos de la multiplicidad de identidades. Creo que eso es algo que no nada más afecta a la juventud hoy en día, sino al mundo entero, y es algo que se ve más presente en la juventud porque pues somos quienes han nacido y vivido con eso. Pero la realidad es que la globalización genera que no nada más, y es como lo que decíamos al principio, no nada más somos judíos ya, sino que existen diferentes ángulos de la identidad de cada persona. Para responder esa pregunta, lo que yo sugeriría es retomar lo que nos decía Diego anteriormente y empezar a segmentar un poquito más los públicos. Cuando pensamos en actividades para nuestros centros comunitarios, no decimos actividad para el comité de adultos y entonces ahí metemos lo deportivo, lo cultural, lo social, lo de entretenimiento, sino que segmentamos de esa manera para poder de alguna forma ir aterrizando a cada uno de los intereses y las cosas que existen en particular. Entonces, sería importante hacer eso y no asumir que la juventud, por compartir edad, comparte todas las otras características y todos los otros intereses. Lo que tenemos en común los jóvenes es que tenemos la misma cantidad de años probablemente o similar, pero eso no implica una similitud de intereses, eso no implica una similitud en otras cuestiones que muchas veces se asumen que por compartir el rango de edad vamos a tener en común. Y eso me lleva también a lo que dicen de puntos básicos a tener en cuenta. Y es, número uno, hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y eso lo voy a decir otra vez porque es muy importante que lo tengamos presente. Hay que hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta a efecto de poder llegar a conocer una realidad distinta sobre la juventud y no mantengamos esos esquemas que de alguna manera existen porque han estado ahí siempre, pero a lo mejor experimentar con diferentes métodos de incorporación de los jóvenes a las instituciones, diferentes proyectos que no se habían intentado antes, entender que es un área estratégica y de prioridad. Eso es fundamental. Cuando hablamos de cuestiones estratégicas en las instituciones, entendemos el tema de economía, entendemos el tema de afiliación, entendemos el tema de relaciones con las autoridades. Pero cuando hablamos de de cuestiones estratégicas, no se está tomando en cuenta muchas veces el tema de la juventud. Y eso es fundamental para asegurar la continuidad de nuestro movimiento. Y con eso iría a lo último. Quería abrazar las actividades que no son institucionales. Eso es fundamental. Tengamos en cuenta en este esquema de hacer cosas distintas para tener resultados distintos, quitarnos ese orgullo de siempre ponerle nuestro logo a todo, de siempre querer que en primera fila esté la institución, que sea en nuestro edificio, que sea de la forma en que siempre lo hemos hecho y que durante mucho tiempo ha dado muy buenos resultados. Y yo soy partícipe de eso y me encanta formar parte de la institución y soy el fan número 1, pero creo que a veces es muy autorreferencial y creemos que porque para nosotros mismos es atractivo, para el resto del público lo será. Y a veces tenemos que tener la humildad de reconocer que no necesariamente va a ser así. Mi recomendación es que las comunidades tienen que convertirse en una plataforma
para que los jóvenes puedan llevar a cabo sus proyectos, para que puedan implementar esas cuestiones que quieren llevar a cabo, siempre cuidando ese balance entre lo institucional y lo independiente. Como decía Diego, el ejemplo de Netflix, o no me acuerdo si fue al principio, Zach, el tema de Netflix produce su propio contenido, pero también distribuye contenido de otros. Y si las comunidades encuentran esos proyectos independientes donde la juventud sí está y se convierte en una plataforma para fortalecer y hacerlo llegar más lejos, creo que puede haber mucho éxito. Muchísimas gracias, Ilan. El Al más contrario. elegante de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Jacob, te voy a agregar algo más a tu respuesta, porque tenemos que ir cerrando por la hora. ¿Hay forma de contener masivamente a los jóvenes de 20 a 30 años dentro de las comunidades? ¿No es una etapa donde los jóvenes judíos de la diáspora buscan abrirse al mundo? Perfecto. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Yo creo que hay muchas preguntas que van directamente a lo práctico y el paso primero que las instituciones tienen que dar es conocer el inicio. Y el inicio es, si yo quiero ofrecerle a un mercado, a un grupo meta, algo, necesito conocerlos primero para saber qué es lo que ellos quieren y qué es lo que yo puedo hacer. Porque no es tan sencillo decir, hagan esta actividad, hagan la otra. Yo soy odontólogo, pero por cosas de la vida terminé también trabajando en mercadeo. Y no hace mucho tiempo me tocó trabajar en una campaña que buscaba conocer qué buscan los millennials y los centennials. Cosas que Diego mencionó también muchísimo y lo explicó de manera magistral. Pero tal vez desde ese punto, cuando empezamos a conocer, sabemos qué podemos ofrecer. Y lo principal es que la generación joven es una generación idealista. Buscan tener ideales y muchos de esos ideales están relacionados con el mundo, no con un sector pequeñito, cortito, sino los jóvenes hoy día, por ejemplo, estamos preocupados por el cambio climático, nos preocupa la igualdad, nos preocupa el tema de la diversidad, buscamos espiritualidad, pero no precisamente religión, y eso es algo que a veces se juzga mucho al joven, es que a los jóvenes no les interesa la religión, no les interesa tal vez la religión, pero sí les interesa la espiritualidad. Y hay una idea detrás de todo esto que es la idea de un mundo sin barreras. Y entonces muchos de los jóvenes judíos lo que nos preguntamos es, en el mundo actual en el que vivimos, ¿dónde entra mi judaísmo en esta visión de un mundo sin barreras, de un mundo diverso, de un mundo donde todos somos iguales? Y entonces es allí donde muchas veces las instituciones ponen de una vez la barrera que impide esa integración de esos ideales jóvenes con la institución, que me hacen sentirme no identificado y me hacen huir. ¿De qué huyen los jóvenes hoy día? Huyen de los fundamentalismos, huyen del conservacionismo, huyen del sectarismo, porque todas esas palabras, todos esos ismos que acabo de decir, al final a la generación joven nos suenan como discriminación. Y es una visión de enfoque diferente. Tal vez a la generación anterior, el ser conservador en el amplio sentido de la palabra, se representaba realmente un valor muy importante. Pero para los jóvenes de hoy en día, conservacionismo representa otra cosa diferente que va en contra de sus ideales. Entonces, entre las cosas que yo aconsejo y pienso que las instituciones tienen que hacer, número uno es abrir el discurso. Hay cosas que durante muchas décadas nos ha dado miedo hablar, no queremos ponerlas sobre la mesa porque sentimos que pueden generar una división, una discusión que se salga de nuestro control, o porque simplemente nos sentimos poco capacitados para poder tener esta conversación y este discurso. Pero definitivamente los jóvenes queremos que el discurso se abra. La otra es repensar el judaísmo desde los valores, porque cuando yo solamente trato de utilizar el judaísmo desde lo ritual, desde lo tradicional, pero dejo de lado los valores, muchas veces lo que hago es que robotizo el judaísmo y al final la base del judaísmo, que son sus valores, que son los que son eternos y sí pueden continuar evolucionando y son siempre válidos aún en esta generación joven,
cuando no enfatizamos en los valores, es ahí donde los jóvenes piensan que los valores del judaísmo no son compatibles con sus propios valores. Y la otra es buscar un balance entre tradición y apertura. Me da un poco de risa cuando leí algunos comentarios después de la presentación de Zach, donde algunos dicen que Latinoamérica todavía no estamos en el nivel para esto y que eso es para Estados Unidos y no es para nosotros. Pero la noticia que yo les quiero dar a ustedes es que los jóvenes de Latinoamérica, de nuestras comunidades judías, en este momento es así como piensan. Entonces no es que dentro de 10 años los jóvenes van a empezar tal vez a pensar y van a empezar a suceder las mismas cosas que están sucediendo en la comunidad en Estados Unidos. No, es que eso es el presente, eso es el hoy, esa es la razón por la cual los jóvenes se están alejando cada vez más de las instituciones, porque el cambio se necesita ya. Es difícil hacer un cambio y por eso tiene que ser paulatino y bien pensado, pero no se puede demorar más. Entonces tenemos que ir hacia la apertura, tenemos que buscar ese balance. La tradición es realmente muy importante y creo que lo que necesitamos es ayudarle a nuestros jóvenes a redescubrir que dentro de la tradición judía ellos también pueden encontrar esos ideales y que el judaísmo como movimiento, como religión, como pueblo, como nación, etcétera, somos también parte de ese mundo que estamos viendo todos a nuestro alrededor, que tiene esas mismas preocupaciones y que podemos insertarnos y hacer nuestra colaboración al mundo saliendo de nuestras 4 paredes para ser parte del todo y no un todo absoluto fuera de todo lo demás. Gracias, Jacob. Wow. Es muy fuerte lo que dices y muy interesante. La verdad que quiero agradecerles muchísimo a los 3 jóvenes que nos acompañaron y en nombre de todos los jóvenes que estuvieron con nosotros 1 hora y media conversando, de la cual sacamos este diamante que fue este video, y contarles que CLAM acaba de abrir un canal de YouTube donde vamos a compartir en breve, todavía no está listo, pero en breve vamos a compartir todas las sesiones de este programa, también este video de los jóvenes. Que por favor esperamos los mantengan en sus comunidades, no es para poner públicamente. Para la próxima sesión tenemos a Horacio Kurland, quien es un consultor internacional, y el tema es si nosotros vamos a poder lograr colaboración en este foro de CLAM. Y les vamos a dejar una pregunta que se las haremos llegar. Y qué interesante que esto también lo dijo Ilan hace un minuto y ahora estaba hablando con Horacio, si a lo mejor él nos escuchó ayer conversando, Horacio y a mí. Estamos dispuestos a colaborar en la construcción de una comunidad latinoamericana sobre la base de cooperación y sobrepasando las diferencias y egos organizacionales, logos y demás. Si la respuesta es sí, ¿cómo lo harían posible? Y si la respuesta es negativa, ¿cómo podríamos transformarla en algo posible? Les deseamos a todos Shabbat Shalom. Fue para todos nosotros en esta organización de este programa tan especial un placer hacer esta nueva sesión. Los esperamos la próxima. Este compartir de ideas es con la idea de reimaginar, repensar. Cuando a ustedes algo les molesta de lo que escuchan, revisemos por qué. Nos vemos próxima semana, el jueves, a esta misma hora, en este mismo lugar. En este momento les voy a abrir los micrófonos para que puedan ustedes saludarse y decir hasta la próxima. Isabela, Diego. Diego, muchas gracias. Felicidades, extraordinaria sesión, ¿eh? Maravilloso. Caro, muchas gracias, Muchas gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Shabbat Shalom, mevorá. Igualmente, gracias. Cuídense. Gracias por la invitación. Estoy a disposición. Leitraot, Madar. Diego, lindo verte. Shalom, Menachem, shalom, Igualmente, Smadar. nos vemos. Menachem, Leitraot. להתראות לכולם, שלום. שלום. להתראות. תשמרו על עצמכם. תודה גם לך. Marito. Un abrazo, Marco. Bye, Oscarito.